Estás viendo Extra TV. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Tribuna Política. Hoy, lunes 14 de agosto del 2017, les damos la más cordial bienvenida. Dentro de unos minutos se integrará en esta conversación la periodista y directora del programa, la periodista Isabel Espinosa. De momento nos interesa plantear y compartir con ustedes los principales efectos y resultados del proceso de renovación de estructuras partidarias que está a punto de concluir, al menos en la mayoría de los partidos inscritos para las elecciones nacionales de febrero del 2018. El fin de semana pasado, este fin de semana que recién concluye, tuvimos ya la ratificación de 2 candidaturas más de los partidos políticos, en el caso de don Edgardo Araya, como candidato a la presidencia del partido Frente Amplio, y también tenemos la ratificación como candidato a la presidencia del actual diputado Fabricio Alvarado. Pareciera, en el caso de otros partidos políticos, que estos procesos ya están próximos a concluir cuando no han concluido en su totalidad. Pero hay un partido de los considerados tradicionales, de los considerados históricos, de los considerados con mayor arraigo en el territorio nacional, que es el Partido Unidad Social Cristiana. Este partido todavía no concluye una parte importante de esa renovación de estructuras y la designación posterior a candidaturas a diputadas y diputados. Están todavía en la fase de ratificación de asambleas cantonales y posteriormente tendrán que abocarse, y de manera muy rápida, a la presentación y oficialización de sus asambleas provinciales de cara a la gran Asamblea Nacional, que concluye en la mayoría de los partidos políticos estos procesos de renovación de estructuras. Hay que ponerle atención. Mi sugerencia es que estemos todas muy atentos a qué sucederá con el Partido Unidad Social Cristiana. Repito, un partido importante, un partido que ya tuvo su convención interna con la designación de el doctor Rodolfo Pisa como su candidato, pero que por razones interesantes que en algún momento discutiremos, de las complicaciones que supone siempre estos procesos, las disputas internas y las luchas de poder, pues probablemente esto haya influido o haya incidido hasta que en este momento, hasta esta fecha, la Unidad Social Cristiana no logre terminar su proceso de renovación de estructuras. En todo caso, me parece que es sumamente importante también seguirle el rastro a las otras candidaturas de los otros partidos políticos. Liberación Nacional también ya concluyó toda su fase de presentación de candidatos a diputadas y diputados, sus asambleas provinciales, y está próximo también a iniciar la campaña en su parte más importante, que es a partir de la convocatoria oficial que al respecto a la campaña política haga el Tribunal Supremo de Elecciones durante el mes de septiembre e inicios del mes de octubre. Es en ese momento, es en septiembre y octubre, cuando vamos a darnos cuenta realmente del potencial, del verdadero potencial del mensaje, de los eslogans, de la preparación estratégica que tienen todos los partidos políticos de cara a las elecciones del 2018. Llama la atención que en la asamblea del partido Frente Amplio del sábado anterior, en horas de la mañana y de la tarde, siempre es muy importante escuchar los mensajes de presentación y oficialización de las candidaturas. Muy próximamente estaremos analizando con detalle qué fue lo que habló el licenciado Edgardo Araya, candidato del Frente Amplio, y cuáles son las particularidades de este partido de cara a las elecciones de febrero del 2018, y muy posiblemente, lo hemos dicho en este programa y lo mantenemos como hipótesis, no solamente las elecciones del 2018 en el mes de enero, sino que probablemente tendremos en el escenario actual, y según lo siguen indicando la mayoría de las encuestas y estudios de opinión pública, como el que recientemente publicó
el CIEP, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, que revela que además del enorme signo de interrogante, de la enorme incertidumbre que hasta este momento tienen el resultado de las elecciones nacionales, también es importante entender que hay un escenario general de probabilidad de una segunda ronda que es bastante cercano a esa realidad. Así es que probablemente tendremos elecciones y tendremos proceso electoral desde que se oficialice por parte del Tribunal Supremo de Elecciones su convocatoria en las próximas semanas. Probablemente lo tendremos desarrollándose no solamente hasta el mes de febrero del 2018, sino también en segunda ronda en el mes de abril de ese mismo año. Venimos ya muy pronto, vamos a una pausa comercial y de inmediato empezaremos a analizar todas las consecuencias de estos procesos de renovación de estructuras y de ratificación de las asambleas nacionales. Millonaria con muchísima diversión, juegos, muchísimo dinero, así que no se lo pueden perder de lunes a viernes a la 1 de la tarde, sábados y domingos a las 12 mediodía por acá Extra TV 42. Extra TV, el canal del pueblo. Cada vez que usted compra con la tarjeta Servibanca Verde del Banco Nacional, un porcentaje del valor de su compra se destina a las áreas forestales de Costa Rica. Apoye al Fondo para la Biodiversidad Sostenible sin costo adicional. Solicite ya su Servibanca Verde en las agencias del Banco Nacional. Banco Nacional, más cerca del ambiente. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes. Porque creemos en la paz, en la naturaleza y en nosotros mismos. Pronto seremos campeones del mundo si podemos meterle un gol al cambio climático. Para el año 2021, seremos el primer país carbono neutral del mundo. El terreno está listo. El país tiene todo en juego y vamos a ganar este partido. Todos unidos cumpliremos esta meta, usando menos el carro y más el bus, reciclando y ahorrando energía. Participemos desde nuestras empresas, hogares, comunidades y centros de estudio. ¡Vamos, ticos! ¡Sí se puede! Muy buenos días, nosotros aquí en Tribuna Política continuamos y realmente por un
por factor de respeto, ¿verdad? Disculparme con cada uno de los televidentes, pero esa autopista General Cañas y la Ruta 27 hoy fue imposible, fue una situación atípica y yo creo que durar usted prácticamente 2 horas para llegar aquí no tiene nombre, señores. Y yo sigo insistiendo, Rotzai, ¿cuándo los políticos van a hacer lo que hay que hacer en este país? Bueno, sí, claramente lo habíamos dicho en otras oportunidades, que ese problema, ese caos del transporte público en el país, del transporte en general, pero también del transporte público, pareciera ser una materia pendiente desde hace muchos gobiernos y sobre la cual, Isabel, no encontramos tampoco de momento mucha claridad en las propuestas. Y ahora de los utiliza la herramienta, presidenciales. esta de para que te saquen supuestamente por donde hay menos problemas. Y te embarcan. Y embarcada y media porque me encontré 5 choques ahí de camino a la Ruta 27. No, pero no hay ninguna ruta no hay alternativas, ¿verdad? Igualmente, yo viniendo del otro sector, del este. Esto se ha convertido es prácticamente imposible ingresar o salir de la ciudad capital. Y usted de Cartago, peor todavía hoy el paquete. Sí, no, definitivamente. Pero entremos, Rotzai, porque cada uno de los televidentes merece nuestro respeto y yo creo que siempre es válido poner cada una de estas cosas. ¿Cómo no? Claro. Isabel, antes de la pausa comentábamos que pareciera que ya el abanico de candidaturas, ya se está armando, por lo menos desde el punto de vista de la presidencia o las aspiraciones presidenciales de los principales partidos políticos, ya con la ratificación de Fabricio Alvarado, de Mario Redondo y de Edgardo Araya por parte del Frente Amplio, ya queda por lo menos completo el abanico de los partidos políticos hoy presentes en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué significan, a mi juicio, todavía los partidos políticos que también tienen aspiraciones más consistentes y más reales de obtener caudales de votos en las elecciones de enero del 2018 suficientes, no solamente para designar diputaciones, que es uno de los objetivos más importantes de todo partido político, y o eventualmente disputar la presidencia de la República, sino también por un factor que tendemos a minusvalorar siempre, Isabel, y que llamamos la atención, y es la importancia de obtener suficiente cantidad de votos en las elecciones para obtener, a su vez, suficiente cantidad de financiamiento por parte de deuda pública definitivamente. Y de consecuentemente de tener mayor músculo y posibilidades de organización a partir de esa contribución. Entonces me parece que también hay un cálculo interesante ahí que tendrá que probarse, como lo dijimos antes de los comerciales, tendrá que probarse con estrategias de comunicación y de campaña que ya comentaremos probablemente con Gustavo Araya y con los otros colegas expertos, porque va a ser vital, va a ser una disputa sobre un caudal electoral que según el CIEP todavía hoy se mantiene como rico, diverso, pero además tremendamente difuso, ¿verdad? Y eso es una oportunidad para todos. Nadie hoy puede sentirse seguro, ni mucho menos, de ganar las elecciones y mucho menos hacerlo en primera ronda. ¿Qué análisis hace, ahora que usted menciona el CIEP, la encuesta, los números del CIEP? Nosotros analizamos eso la semana pasada. Sí. Se da una situación donde el señor Antonio Álvarez de Santi y su gente sacan unos números, cuestionan en alguna medida, ponen en entredicho el tema, ahí el CIEP dice, no, eso no fue lo que dijimos nosotros, esos números no coinciden, ellos dicen escondieron los números, están escondiendo datos. ¿Qué es lo que realmente hay detrás de este tipo de juegos políticos? Pueden sacar provecho de las interpretaciones que puede hacer cualquier persona a partir de un mismo dato. El maestro centroamericano, sociólogo centroamericano, Alberto Torres Rivas, siempre nos decía a sus discípulos, los datos son interesantes, pero a los datos, citando a Giovanni Sartori, también politólogo, decía, pero a los números hay que ponerles música, ¿verdad? Es como una partitura, es una partitura de música. Usted ve una gran cantidad de signos, eso no significa absolutamente nada si no se interpretan. Y pareciera que los datos de las encuestas y de los estudios de opinión pública se han prestado, además, Isabel, para hacer un campo específico de disputa o de luchas de poder de los propios partidos políticos, ¿verdad? Entonces, independientemente del resultado en sí, siempre sabemos que esos resultados van a ser interpretados de acuerdo a la conveniencia de quien lo diga.
y esa es parte, digamos, de la polémica que se suscitó la semana pasada cuando el CIEP tuvo, el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, prácticamente se vio obligado a decir toda interpretación que se haga más allá de la que oficialmente nosotros publicamos en Semanario Universidad, dicho sea de paso, el miércoles, todo otro tipo de interpretación no se corresponde, digamos, con los criterios de realidad empírica que se evidencian en los datos presentados por la Universidad de Costa Rica. Pero por supuesto, Antonio Álvarez de Santi, Liberación Nacional y los otros partidos políticos están en campaña. El CIEP no, la Universidad de Costa Rica no lo está, ¿verdad? Y no debería por qué estarlo. Nuestros, y hablo ya como profesor universitario, y específicamente de la Escuela de Ciencias Políticas y del CIEP, nuestros estudios están amparados a una gran cantidad de normas, no solamente de rigurosidad metodológica, de criterios de cientificidad, sino también de normas éticas, muy importante, que nos impiden, dichosamente, involucrarnos de manera parcial con alguna de las tendencias o los partidos políticos. Esa es actividad de los partidos políticos y de las personas candidatas, en este caso de los candidatos a la presidencia. Y no pareciera, en todo caso, que ameritaría ni siquiera seguir respondiendo a las posibles acusaciones, porque yo no he visto tampoco acusaciones muy serias de parte de Liberación Nacional con respecto a la encuesta. Lo que ellos defienden es cuál es su interpretación. Y su interpretación es muy sencilla, Isabel. Y tenemos que entenderlas todos los televidentes. La interpretación de Liberación Nacional en este momento es que están a punto de alcanzar el porcentaje de votos suficientes como para ganar las elecciones en primera ronda. Pero lo cierto, desde mi propia también interpretación con base en los datos del CIEP, esa posibilidad todavía no es una posibilidad, y voy a decir, no certera, sino también poco probable. Poco probable en un escenario donde más del casi el 50% de la población, 42%, todavía dice, aunque tiene ganas de votar, no tiene claro por quién hacerlo. No tiene claro por quién hacerlo, no tiene ninguna opción suficientemente sólida a la fecha como para visualizar que se va a mantener de hoy hasta febrero como tal y que pueda darle esos porcentajes suficientes, no solo a Antonio Álvarez de Santi, Liberación Nacional, sino a cualquiera de los candidatos actuales para que gane en primera ronda. Eso es una posibilidad hoy, a agosto del año 2017, una posibilidad poco probable. De hecho, cada uno de los candidatos a la presidencia de la República tiene sus propios números, independientemente de las encuestas que salgan, para comulgar y prácticamente decir que sí, que estoy de acuerdo con el tema de que cada quien busca la mejor forma de presentarse. Por ejemplo, don Otto Guevara dice que es la tercera fuerza. Sí, claro, claro. Que no sé con base en qué números, ¿verdad? Porque claramente lo que se demuestra es que está en primer lugar, a la fecha de hoy, entre las personas decididas a votar, Antonio Álvarez de Santi con un 25%, el señor Rodolfo Pisa de la Unidad Social Cristiana cerca del 12-11%, y después el señor Carlos Alvarado con un 9%, alrededor de un 8-9%. Así es que yo no sé dónde sacará los números el señor Otto Guevara, que anda cercano al 5%. Y si las matemáticas que nos enseñaron no son falsas, eso significa que está en el cuarto lugar, ¿verdad? En el cuarto o quinto, dependiendo también de las fluctuaciones y de los votos que obtenga en este momento Juan Diego Castro, que también está por encima de él. Entonces no hay ninguna forma, por lo menos desde los datos obtenidos con nuestra encuesta en el CIEP, no hay ninguna forma de interpretar que Otto Guevara esté en el tercer lugar. Pero toda interpretación, ya dijimos, es válida como parte de ese discurso político, tratar de convencer a la gente que uno está bien, y que está bien con base en un referente como la encuesta o los estudios de opinión pública. Esos son parte de los juegos de poder y de la lucha electoral en particular, Isabel. Usted es una persona que por lo general, como dicen nuestros abuelos, no tiene pelos en la lengua. Procuro rasurarme la lengua, decían los abuelos. Sí, también. Ok. Frente Amplio, Edgardo Araya, el señor José María Villalta, la propuesta es, señores, vamos a tratar de mantener los 9 diputados. Vamos a luchar por eso. En el escenario que hoy tenemos,
¿Se puede vislumbrar esa posibilidad para el Frente Amplio ante los antecedentes y los números propiamente electorales? ¿Es posible? ¿Es viable? Es una posibilidad, pero te debo decir que también es una posibilidad poco probable hoy. ¿Verdad? No hay números que indiquen que eso sea, digamos, una cercana aproximación a los verdaderos datos que obtendremos después de las elecciones de febrero. Pero Isabel, tenemos que decir que cualquiera, yo no conozco hasta la fecha, y es una advertencia también para que pongamos cuidado, ¿verdad? No hay hasta el momento ningún estudio de opinión pública, no hay ninguna encuesta sobre intención de voto a personas diputadas. Entonces, es absolutamente, digámoslo así, ocurrente, ¿verdad? Como dirían también los abuelos, decir ni siquiera es una hipótesis planteada así, sino es eso, simple y llanamente, una intuición, algo de sentido común o de corazón, decir cuántas personas estaríamos como partido político y nosotros como ciudadanos escogiendo a las Asamblea Legislativa en febrero del 2018, porque no hay estudios al respecto. Y cuidado, es muy distinto, o suele ser distinto por lo menos, la diferenciación que el mismo elector hace a la hora de votar en la candidatura o las planchas, digámoslo así, de personas diputadas con respecto a el presidente o vicepresidentes, ¿verdad? Ya aquella famosa conducta tradicional del electorado costarricense, que era votar todo verde, o todo mariachi, o todo vanguardia popular, estoy hablando de los años 80, ya eso ya no se cumple, claramente, ¿verdad? Y notamos justamente un electorado mucho más volátil, mucho más, pongámosle una palabra que se entienda, infiel con respecto a eso, ¿verdad? Cambia, o como diríamos, quiebra el voto con respecto a la presidencia y a los diputados de manera bastante más consistente que en los tiempos anteriores. Entonces, no hay ninguna, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista académico, no hay ningún dato que a mí, en lo particular, me permita siquiera intuir cuál va a ser la conformación de la Asamblea Legislativa y mucho menos saber cuántas personas diputadas va a obtener cuáles partidos políticos a partir de febrero. Todo eso son puras suposiciones, ¿verdad? O puro relleno de colchón, como dirían también nuestros abuelos, ¿verdad? Definitivamente. A mí me parece que no. Vamos a tener que hacer estudios y es importante, ya van a empezar a aparecer también, vamos a estar alerta a los estudios que empiecen a mostrar intención de votos para diputadas y diputados. No hay hasta el momento ningún estudio al respecto. La idea de Tribuna Política es tratar de conocer todos diferentes puntos de vista de la política que nos permita ver la política de una manera diferente a veces y tratar de comprenderla, porque a veces yo soy de las que insisto en decir que una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa pareciera ser, y no porque el pueblo sea ignorante, sino por la forma tan florida y tan dinámica y tan específica, tan especial, y no prudente, pero sí muy a conveniencia en la que hablan los políticos, ¿verdad? Antes nosotros escuchábamos ciertas discusiones. La pelotita y la tierra se la echaba a Liberación y el PUS. Entonces, cada campaña era que si estaba Liberación en el poder, entonces el PUS sacaba todos los trapitos sucios y toda esta discusión que se daba en cuanto a lo que estaba haciendo Liberación Nacional o viceversa. Ahora el abanico de opciones es mucho. Es muy amplio y además, y nos Isabel, entra un tercer partido en juego ya en gobierno, que es el PAC. Que es el PAC, así vemos, y traigo a colación esto porque vemos cómo en este momento se ha convertido las campañas políticas en las últimas elecciones en una situación de le tiro a le tiro al otro, nadie hace bien las cosas, el único salvador, el Mesías soy yo, y empiezan con ese tipo de discursos. Y, por ejemplo, el culpable de lo que pasamos como país es es el otro, porque ellos son los que han gobernado, pero señor, ¿cuánto hemos contribuido todos, incluyendo a los ciudadanos, a la situación que tenemos? Por supuesto. O sea, el tema es empezamos a hacer señalamientos y repartir culpas y nunca asumimos responsabilidades. Claro, Isabel, en este variopinto, llaman algunos, mapa de la política nacional,
Nos encontramos de todo en época de campaña, ¿verdad? Nos encontramos un gobierno, llama la atención, y es un tema que podríamos desarrollar en otro programa con los especialistas del caso, pero llama poderosamente la atención que a ¿cuánto? 6 meses ¿Sí? de las elecciones o menos, ¿verdad? Como 6 meses de las elecciones, el propio presidente de la República actual, don Luis Guillermo Solís, Sí. presidente de la República, hace un llamado bastante alarmante a la ciudadanía y a las autoridades la semana pasada, presentando una situación de crisis importante, de crisis profunda. Está hablando de una crisis de liquidez que probablemente sea, como se ha dicho, la antesala de una crisis de carácter fiscal de dimensiones importantes, ¿verdad? Y lo hace en medio de la campaña política, prácticamente, ¿verdad? Entonces, pocas veces visto, ¿verdad? Llama la atención que el propio gobierno presente en una situación de salida de su gestión diciendo estamos en crisis, ¿verdad? Eso no es normal, no es común. Claro, no es lógico y no es normal dentro de la lógica, valga la redundancia, de las campañas electorales, que un presidente podría interpretarse maje la manguera de su propio partido político. Okay, pero es que ¿cuánto afecta eso a Carlos Alvarado? Por supuesto, se dice que conste, porque esto es una especulación, se dice que es la ficha del gobierno, el señor Carlos Alvarado. Por eso es que llama la atención. Entonces, parece un contrasentido, ¿verdad?, que se dé una situación de esa naturaleza. Pero además, por supuesto, ya viendo, no sé, si estratégicamente pensado eso así, o habiendo reconocido que es una metida de pata, ¿verdad?, también, lo que usted pregunta, se dice que la situación de hoy no es producto de este gobierno, sino que es la irresponsable gestión de gobiernos anteriores, ¿verdad? Así es. Y por ahí ya anda circulando en redes sociales, específicamente en Twitter, y a partir de una publicación de un medio electrónico, porque no es una fuente cualquiera, unas declaraciones de don Antonio Álvarez de Santi diciendo que la situación actual del país es culpa al menos del gobierno anterior. El candidato de Liberación Nacional, hablando sobre Liberación Nacional de su propio partido. Entonces nos damos cuenta que hay, con estos dos ejemplos, el de don Luis Guillermo Solís, ¿verdad?, y el de don Antonio Álvarez de Santi, nos damos cuenta que muchas veces, o algunas veces por lo menos, el infierno está cargado, digamos, de buenas intenciones, pero los resultados con respecto a lo que uno diga es de sumo cuidado. No de lo que dice el ciudadano común, como Rotzai Rosales o Isabel Espinosa, o los televidentes, sino del político, de la persona política que tiene que pensar muy bien cuáles son las consecuencias, no solo de sus actos, sino también de sus propias palabras. Pero también, ¿verdad?, el señor Álvarez dice que no es responsabilidad de Liberación Nacional, que lo dice hoy, que el señor Luis Guillermo Solís no haya actuado. Lo dice hoy, pero esas declaraciones son de escasamente hace un año. Sí. ¿Verdad? Exacto. Diciendo que la situación actual no era responsabilidad exclusiva de Guillermo yo creo, Solís. que... Entonces, nos estamos dando cuenta que aquí lo dijimos la semana pasada, son tremendamente contradictorios. Preguntábamos, ¿se acuerdan cuando Luis Fernando Araya decíamos por qué los políticos suelen ser tan contradictorios, tan evidentemente contradictorios, ¿verdad? Y lo hacen sin ningún empacho, ¿verdad? O dirían algunos con algún grado de desfachatez, contradiciéndose ellos mismos en sus propios postulados, un día sí y otro día también. Bueno, muy bien. Don Rotzai, infinitas gracias, como siempre. Encantado. Es un gusto tenerlo aquí en Tribuna Política. Ustedes en sus hogares, mil gracias. El día de mañana, por la celebración del Día de la Madre, no vamos a estar con el programa de Tribuna Política, pero el día miércoles, si Dios lo permite, usted cordialmente invitado a las 7 de la mañana, señores. A las 7 de la mañana estaremos dando inicio a Tribuna Política aquí por Extra TV, Canal 42. Que pasen un lindo día.